encuentro muy bien. Este video es para explicar el concepto de taxonomía, el cual ustedes van a trabajar durante la tarea número 4. Primero indicarles que todo el material está disponible en la página oficial del liceo, en el Facebook, y también recientemente yo he estado compartiendo con ustedes organizadores digitales en los cuales ustedes pueden encontrar todas las actividades ordenadas cronológicamente en base a lo que nosotros hemos trabajado. ¿Ya? Comenzamos entonces. Primero, ¿qué podemos decir de la taxonomía? La taxonomía es la ciencia que estudia cómo se van a clasificar los seres vivos y en base a qué criterios se van a clasificar estos seres vivos. El primero en dar un orden taxonómico o un inicio de este concepto fue Aristóteles, quien él ordenó o clasificó las especies según dos grandes grupos: aquellos animales que tenían sangre y aquellos animales que no tenían sangre. A lo mejor para nosotros esta clasificación es muy básica, pero tenemos que pensar que fue la primera clasificación que existió o el primer concepto de taxonomía que existió. A partir de él fue el que se generó nuevos estudios que permitieron mejorar el concepto de Aristóteles, y quien en este caso tomó esto de Aristóteles y lo mejoró fue Carlos Linneo. Él realizó un orden y una clasificación taxonómica, una clasificación de especies mucho más compleja que Aristóteles, ya que realizó estudios previos y fue agrupando a distintas especies según sus cualidades y características. La taxonomía de Carlos Linneo habla sobre la clasificación según la nomenclatura binominal, ¿ya? Que es el nombre que se le dan a las especies. Ahora, ¿cómo se les da el nombre? Nosotros sabemos que, por ejemplo, nosotros tenemos un primer nombre y un segundo nombre. En el caso de la nomenclatura binominal, el primer nombre corresponde al género de la especie y el segundo nombre corresponde a la especie misma. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, tenemos el ser humano, nosotros. Nuestro género, en este caso el primer nombre, es Homo, producto de nuestras cualidades físicas fenotípicas, y la especie es el Sapiens. Por lo tanto, según la nomenclatura binominal de Carlos Linneo, el nombre del ser humano correspondería a Homo sapiens. Y ese sería, en este caso, el nombre científico, podríamos decir así, del ser humano. Nomenclatura binominal. ¿Cuál es la importancia que tiene la clasificación de los seres vivos? Primero, nos permite identificar y estudiar los seres vivos, ya que si yo sé a dónde se clasifican, yo los puedo también categorizar, y así se me va a hacer mucho más fácil la clasificación de esto. Aprender sobre la biodiversidad del planeta. Nosotros en videos anteriores hablábamos sobre la evolución como la mayor causa de la biodiversidad. Por lo tanto, al nosotros entender que las especies van evolucionando, también entendemos que se van generando mayores especies y por ende mayor biodiversidad. Por lo tanto, si nosotros podemos clasificar esas especies en distintos grupos y poder categorizarlas, nos va a nosotros permitir entender cómo y de dónde provienen esas especies, cómo fue su evolución y cuál es el ancestro que estas especies comparten en común, por ejemplo. Conocer el estado de conservación de las especies. Hay muchas especies en peligro de extinción, por lo tanto también el saber categorizar a nosotros nos permite entender cuál es el criterio que está surgiendo para que ciertas especies se vayan extinguiendo, lo cual también es un punto muy importante para el estudio. Y establecer relación entre parentesco entre los seres vivos. Por ejemplo, nosotros con el mismo gorila que hace muy poco se codificó su ADN y se comparó nuevamente con el del ser humano, se descubrió que nosotros teníamos más parecido al gorila de lo que nosotros mismos creíamos en cuanto a nuestra codificación genética. Ojo, que el ADN del gorila se había codificado hace mucho tiempo, sino que ahora se comparó nuevamente con el del ser humano y se llegó a esa conclusión. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Nos sirve entender también los comportamientos, el comportamiento humano, el comportamiento del gorila, cómo este a lo mejor puede ir cambiando en el tiempo. Más allá, más adelante, a lo mejor el gorila también va a pasar por una edad de piedra, el cual puede evolucionar e incluso volverse una especie como nosotros. Por lo tanto, también todo esto nos permite a nosotros profundizar el estudio de la evolución. ¿Ya? Por eso es que la taxonomía va muy de la mano con el concepto de evolución. Criterios de utilidad de la taxonomía, o sea, en base a qué criterios los científicos hacen la clasificación de las especies. Partimos por un carácter ecológico. Las especies se estudian respecto a su hábitat y respecto a sus relaciones interespecíficas. Relaciones interespecíficas, cómo se alimenta la especie, de qué especie se alimenta,
cuál es el grado de competencia que tiene con otras especies. El carácter molecular se analiza principalmente el código genético. ¿Y el código genético dónde está? En el ADN. Ya a partir del código genético se puede también saber qué especies tienen ancestros en común, cuáles son sus cualidades y también poder entender cuál va a ser su comportamiento futuro, lo cual también promete un avance científico importante. El carácter morfológico se observa la forma del organismo. Sería muy difícil para nosotros decir que somos parientes cercanos de la mariposa, por ejemplo, porque visualmente no somos parecidos. Por lo tanto, también es un carácter sumamente importante al momento de clasificar y establecer criterios taxonómicos. El carácter fisiológico se analiza el funcionamiento del cuerpo. Nosotros tenemos un funcionamiento interno bastante particular, que se compara, por ejemplo, incluso al del ratón, que tiene un funcionamiento muy similar al de nosotros. Pero nosotros no nos podemos comparar con otras especies como el pulpo. ¿Por qué? Porque su funcionamiento interno es totalmente distinto. Por lo tanto, tampoco podríamos clasificarnos dentro de lo mismo criterio, siendo que nuestras condiciones internas también son muy diferentes. El carácter citológico, que se observa en la estructura y funcionamiento de las células. También las células, no todas las especies funcionan igual. Hay células, por ejemplo, que nosotros nos demoramos cierto tiempo en regenerar tejidos. Hay otras especies que se demoran muy poco tiempo en regenerar esos tejidos. Por lo tanto, su comportamiento celular también va a ser un criterio taxonómico importante para poder clasificar estas especies. Ok, ¿cómo nosotros vamos a ir ordenando la clasificación de especies? Cuando tú buscas, por ejemplo, una especie, cualquiera, perro, gato, y lo colocas en Google, te va a aparecer inmediatamente como una clasificación, un orden de especies. A eso se refieren las clasificaciones taxonómicas. ¿Cuál va a ser el criterio? Vamos a partir de lo más amplio a lo más pequeño, ¿ya? Partimos con el reino, en este caso animales, en el caso del hombre, reino animal, ya organismos capaces de moverse por sí mismos. Esta va a ser la taxonomía del ser humano. Luego nosotros tenemos el filum o filo, que en este caso somos cordados. ¿Por qué? Porque tenemos columna vertebral. Por lo tanto, ahí nosotros nos clasificamos. Recuerden, vamos de lo macro a lo micro. Somos de la clase mamífero. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos pelaje o pelo y tenemos glándulas mamarias. Luego, nuestro orden es de los primates, mamíferos con clavículas y dedos prensibles, ya, que nos permite la movilidad y también poder utilizar la motricidad fina, algo muy importante para el ser humano desde el proceso evolutivo. Nuestra familia son los homínidos, que son primates con rostros relativamente planos y visión tridimensional. Nuestro género es Homo, que en este caso es la postura erguida y cerebros grandes. Y la especie es Homo sapiens, que son miembros del género Homo con una frente alta y delgados huesos craneales. Por lo tanto, tenemos desde lo más amplio a lo más pequeño. Así se va clasificando y categorizando una especie. Entonces, según las características que tiene esta especie, se va determinando el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y finalmente la especie misma. ¿Ya? En su tarea número 4, ustedes deben hacer esto mismo que hicimos con el ser humano, pero con otras especies. Tienen que clasificarlas según sus criterios taxonómicos, a partir del reino, filum, clase, orden, familia. Si no logran encontrar algunas clasificaciones, los dejan en blanco, ya que significa que no está categorizado todavía dentro de ese criterio. Por ejemplo, yo acá les dejé el caso del zorro chilote, como una forma de ejemplo y una forma de ayuda para su tarea. Bueno, espero le haya servido este video cortito para poder explicar el concepto de taxonomía. Para rebobinar entonces, podemos decir que la taxonomía es cómo se clasifican los seres vivos. Los dos principales exponentes tenemos a Aristóteles, que fue quien comenzó el concepto de taxonomía, y luego tenemos a Carlos Linneo, que planteó la nomenclatura binominal. ¿Cómo se clasifican las especies? Nosotros sabemos que se clasifican según criterios que nos van a permitir también ayudar a entender la evolución, la biodiversidad y otros aspectos importantes de las especies. También recuerden los criterios, ya sean los criterios de ADN, morfología, funcionamiento celular, esos son los criterios que a nosotros nos permiten ordenar las especies. Y recuerden que siempre va a ir de lo macro a lo micro, desde las características generales que comparte la especie a ya las características específicas de la especie. Por eso es que cuando nosotros ya hablamos de especie en particular, es la clasificación más micro, porque ahí conlleva toda una serie de clasificaciones previas, que es en el caso, por ejemplo, el del humano que yo les expliqué.
Ya espero tengan una excelente semana y nos vemos en una próxima instancia.